CDPDM, Lima, Perú. ¿Qué tal? Gratos saludos. En esta grabación te hablaré del porqué del CDPDM. No existe una organización internacional o mundial que fije la línea divisoria o el límite entre lo que es correcto y moral en el empleo de los poderes de la mente y lo que se convierte en peligroso o delincuencial. Es tierra de nadie. El CDPDM es un escenario de prevención, protección y defensa mental ante el manipuleo, inducción, control mental, la penetración y violación de los subconscientes. Es el gran soporte de Alpha 22. Los datos consignados del CDPDM en las bitácoras de Alpha 22 y aún el sílabus del entrenamiento insertado en la bitácora número 2 es recortado por razones obvias de protección de la esencia. Totalmente obviados datos de los algoritmos isocrónicos mutantes y otras frecuencias aplicables en el proceso de reprogramación y programación mental, así como eliminación de anclajes neurolingüísticos negativos, malos recuerdos que generan la drenación de químicos, potenciando la pérdida de control y reacciones fuera de control, lastres, el terrible FRUM y muchos otros datos. Vivimos un momento especial de grandes cambios en esta matrix holográfica plana de energía y materia. En esta tierra, una nueva guerra ya se ha desatado y no es percibida por el común de los humanos, pero en el que la ciencia humana desarrolla un rol importante. Los ciudadanos en los países atrasados continúan viviendo en un gran adormecimiento generalizado, en la gran hipotermia mental y deberán sacudirse, o antes de lo que se imaginen caerán bajo otro tipo de dominio muy diferente. La penetración, el dominio, la inducción, el control de los subconscientes ya es una realidad y múltiples batallas se van ejecutando. El humano teme a lo desconocido, duda, tiembla ante aquello que no entiende y menos aún aquello que no comprende. El humano debe recordar que aquello que no puede percibir, no puede tocar o imaginar en su forma, no significa que no existe en esta Matrix, sino que simplemente no lo perciben los sentidos humanos. Es el momento de prevenirse, protegerse, defenderse de aquello que no ve, pero que tiene existencia y está ejerciendo gran dominio en la vida humana. Para confrontar con éxito a la corrupción, se requiere sacarla de su escenario, y una persona moral debe forzarse por entender una realidad en la que su propia programación mental no ha sido preparada para semejante confrontación y su mente, la cual focaliza, desconoce la real esencia de la corrupción milenaria y el porqué del éxito histórico que obtiene contra toda generación de los humanos. Jamás perdió una guerra contra las generaciones humanas. Para frenar la corrupción se requiere de un equipo de profesionales jóvenes altamente entrenado en realidades que para los genios podrían catalogarse como informaciones extrañas, por supuesto por el desconocimiento del escenario en el que opera la corrupción, guiando a la mente hacia la expansión de la conciencia en donde la realidad o se turba o se aclara de manera grandiosa. Sin ese equipo volverán a fracasar los humanos. Para ello fue creado el CDPDM, control, defensa, poder, dominio mental. Este es un momento muy diferente al que imaginan. No es necesario ser un genio, un pitonizo o un sacerdote moderno de Apolo para intuir que algo mayor está por venir como una respuesta del universo y de la misma Tierra ante el desenfreno del humano por destruir todo lo que se le pone por delante. El humano es una especie voraz muy especial en el universo. Daña, contamina, corrompe, destruye y elimina también a su propia especie. La mayoría de humanos modernos prefieren vivir en el sesgo de la normalidad, pensando en que nada sucede, y si algo sucediera, pronto pasará, o el mercado y el gobierno se encargarán de regular aquello que escape del control razonable.
Aunque parezca increíble para los cerebros pequeños, en las autodenominadas potencias mundiales se están cargando varios programas peligrosos en un arma silenciosa, la mente, para que muchos irresponsables la disparen sacando provecho y ventaja al hacerlo. Lo mencionado se sustenta en que al filtrarse las bases del trabajo de los poderes de la mente al mercado voraz del marketing y de los negocios, se entregaron informaciones y enseñanzas básicas valiosas abiertamente al mercado consumidor sin importar considerar la posibilidad que los autodidactas seguramente van a continuar las investigaciones en casa y estas en un elevado porcentaje como resultado de frustraciones personales van a orientarse a aplicaciones peligrosas y delincuenciales utilizando los poderes de la mente. Ninguna policía o servicio de inteligencia en el mundo están preparados para actuar en este escenario, por lo tanto, serán superados fácilmente por la delincuencia inteligente y los corruptos debidamente entrenados, los que harán lo que quieren con las personas, organizaciones, negocios, gobiernos. La violación del subconsciente para inducir a la persona a ejecutar aquello que conscientemente no ejecutaría ya es una realidad que usted puede confirmar y en el CDPDM tratamos el tema. La manipulación, inducción, influencia para que usted ejecute aquello que conscientemente no ejecutaría pronto serán trabajos ocultos y silenciosos que se efectuarán diariamente en los países de habla hispana. Yo sé que ante una probabilidad de agresión debe existir por lo menos una posibilidad de adelantarse a los hechos u acciones o finalmente disponer una respuesta eficaz contundente. En el proceso de autodestrucción de la vida humana, vegetal, animal por parte del propio humano, no tenemos la capacidad para cambiar las cosas en el mundo actuando de manera personal e independiente. Sin embargo, tenemos la libertad para decidir prevenirnos, protegernos y preparar nuestra defensa para neutralizar y frenar las acciones foráneas con tendencia a la violación de nuestros derechos y de todo aquello que atente contra nuestra vida. Una nueva fuente oscura de excelentes ingresos peligrosos y de servicios oscuros reservados se va gestando en este nuevo milenio y los gobiernos en las autodenominadas potencias mundiales aún no reaccionan, ni los comandos entrenados tendrán tanto éxito en una acción como obtendrán los autodidactas silenciosos entrenados en los poderes de la mente, en las manipulaciones, inducciones, en el control mental a distancia. Las personas, las familias, los negocios van a peligrar y las parejas estarán expuestas al deseo de quienes sean operadores de esas técnicas y con ello sobrevendrán muchas divisiones y aún destrucciones familiares. La mente es el arma silenciosa y la gran sorpresa de este nuevo milenio que potenciada en base a técnicas se está convirtiendo en un instrumento humano de extremo peligro si es empleada por el lado oscuro de la sociedad, sea con corbata o sin ella, sea con mucho dinero o sin este. La mente no deja huella en la ejecución de un plan de acción, un plan trazado, un trabajo limpio y sin huella alguno, un trabajo casi perfecto sin exponerse a la policía, ni a los balazos, ni a la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Un trabajador mediocre, entrenado en técnicas de penetración y destrucción mental, le podrá destruir la vida a un profesional inteligente y bien entrenado, pero que desconoce cómo protegerse de una penetración y ataque mental. Sus conocimientos en Cambridge, la Sorbona o en Harvard no le servirán ante una planificación cuidadosa de penetración y control mental sostenido, constante, ni se dará cuenta de lo que va sucediendo. Podrán mantenerlo nervioso, alterado, le crearán dolores de cabeza constantes, malestares y todo aquello que lo mantenga inseguro, fuera de control, para que tome decisiones desacertadas o dudosas. Mejor dicho, lo podrán convertir en una marioneta en una obra no deseada. Los operadores entrenados podrán hacer que colisionen las fuerzas matrimoniales y así lo imposible será puesto en la palma de la mano de quien contrate los servicios o quien como autodidacta lo ejecute para satisfacción personal.
Así como la nueva hipnosis a distancia es aplicada por abogados modernos muy hábiles e inteligentes en los países avanzados para influir en las decisiones de los jueces, y por supuesto jamás se lo van a decir, la penetración mental para dominar personas a fin de neutralizar la creatividad y descontrolarlas es una realidad. En los países jóvenes en América, esto es impensable. El elevado porcentaje de los ciudadanos ignoran lo que sucede, siguen viviendo en el milenio pasado, se vive en el atraso mental y leyendo aquello que en las potencias mundiales crean para el mercado popular mundial. Seguramente muchos se pueden sonreír ante una realidad como la que presento, pero debo saber reconocer que aún a la ignorancia le es permitido sonreír en una democracia. La inducción de energía como instrumento en acción es de enorme poder. Un empleado u obrero malintencionado que aprendió de técnicas mentales a distancia como autodidacta podrá manejarlo a usted, que es el jefe o que se considera muy inteligente y líder de grupo. Un empleado o empleada agresora podrá inducir a otro empleado a hacer lo que en circunstancias normales no haría, y lo hará. Será cuestión de tiempo. Una secretaria podrá ser inducida a que facilite información del negocio sin que ella realmente se percate del trabajo externo que se esté efectuando hacia su persona. Después, cuando la información se filtre, ¿quién le creería? El dinero tienta a la mente prioriza el bill metal o billete. Estando debilitada interiormente la persona y con una turbulencia interior tremenda que desordena sus ideas y confunde a su propia mente, la posibilidad de aceptar lo que nunca se pensó se potencia de manera increíble. Las tablas de valores se resquebrajan, quiebran, se rompen. Esta realidad en Acuario no es ciencia ficción, no es la visita a la nave estelar Enterprise, ni menos aún la locura de un cerebro metamorfoseado. Es una realidad que usted puede verificar y confirmar por más oculta que esté. Las fuerzas poderosas de energías negativas dirigidas por operadores y mentalistas entrenados en la penetración, control, manipuleo, inducción, dominio, destrucción mental, desordenan, descontrolan y destruyen lentamente, no dejan huellas ni cabo suelto del delito o de la incursión. Los gobiernos en esas autodenominadas potencias mundiales han cometido un grave error al no controlar la diseminación de la enseñanza mental y pagarán más adelante ese descuido, cuando las semillas silenciosas germinen totalmente alocadas y descontroladas. Ante la evidencia del peligro, nace el CDPDM en los países de habla hispana en América como un primer escenario de prevención, protección y defensa contra aquella corriente agresiva que inevitablemente está llegando muy sutilmente, le guste o no a la ciudadanía, esto es inevitable. No existe una organización internacional o mundial que fije la línea divisoria o límite entre lo que es correcto y moral en el empleo de los poderes de la mente y lo que se convierte en peligroso o delincuencial. Es tierra de nadie. Deberá usted mismo o usted misma aprender a frenar y neutralizar acciones mentales tendientes a ejercer el manipuleo, la inducción, el dominio y el control mental soterrado, encubierto, silencioso sobre usted. El CDPDM entregará lo necesario a los jóvenes que desconocen lo que acontece para que se prevengan, se protejan y se defiendan si el caso extremo así lo ameritase. Quiera aceptarlo o no, así un ciudadano que entre otros haya recibido un premio Nobel, tenga múltiples profesiones, títulos nobiliarios ancestrales, posea dinero legal en exceso, sea un exitoso empresario o industrial, posea una superior capacidad matemática, nada hará y caerá totalmente vencido ante un joven trabajador que solo tiene secundaria. Gana un miserable sueldo mínimo siendo explotado sin piedad por su propio sistema, pero que se entrenó o se está entrenando como autodidacta en la aplicación de los poderes de la mente. Por ahora los cerebros pequeños pueden sonreír, por cuanto en esta democracia débil, desordenada, descontrolada, estéril e infecunda, corrupta en un porcentaje significativo, aún a la ignorancia le ha sido permitido sonreír, y esta ignorancia torpe, anclada y degradada, se le ha permitido colocar a la moral en la vitrina del tiempo como el hazmerreír o el payaso de la razón. Acuérdese de mí,
o entiende esta realidad ahora y se sube a la cresta de la gran ola con el CDPDM a fin de llegar a la orilla del océano sin dañarse, o cuando la gigantesca ola llegue sorpresivamente a la orilla, lo aplastará sin piedad. Por lo menos tendrá mayores oportunidades para confrontar con aquello que está manipulándolo, dominándolo, controlándolo, induciéndolo, o después con los años será tarde para usted, para sus hijos, para los seres que más ama y respeta, e ingresarán en un escenario de obediencia absoluta sin usted notarlo. Auschwitz y Joseph Mengele habrán quedado como un bebé de pecho, un subconsciente y consciente totalmente dominado por mentes superiores desarrolladas en un inaceptable escenario negativo. Una real vorágine no visible ni perceptible al oído que ya está apareciendo silenciosa y sorpresivamente en la vida de muchos ciudadanos, como un remolino impetuoso que los arrastra sin entenderlo ni comprenderlo. Lo sentirán como una pasión desenfrenada en su interior que acepta lo impuesto disimuladamente sin entenderlo ni comprenderlo. Con seguridad lo lamentará y será demasiado tarde, pero así son los humanos. Hay quienes dirigirán y la masa humana que obedecerá como efecto de la ignorancia y descuido. Para ello nació el CDPDM, para ayudarlo a prevenirse, protegerse, defenderse si es necesario. Actuará como un escudo disuasivo. Asimismo sabrá cómo confrontar contra aquello que no se ve, no se puede tocar y menos aún imaginar en su forma, pero que podrá someterlo fácilmente sin que usted lo note o lo perciba si es que se confía y se descuida. Aquí el escenario cognitivo pasa a un segundo plano, inclinándose respetuosamente ante una realidad superior desconocida por su severa e involuntaria programación mental. El CDPDM apoya y forma parte de Alfa 22, pero pronto, independientemente, llegará a los ciudadanos en las diferentes naciones del mundo que deseen prevenirse ante lo inevitable que ya está diseminándose silenciosamente en el mundo y pronto se esparcirá en su propia sociedad. Si usted no reacciona, quedará como un reloj de cuerda anticuado en plena era digital. Será como un piloto de un Hawker Hunter británico de la Segunda Guerra Mundial, confrontando con un F-22 Raptor o un PACFA T-50, aviones de tecnología furtiva indetectables a radar. Un final previsible en donde el piloto de la era pasada es derribado al instante. Gracias por tu valiosa atención. Luis.